a Primera de Juan en su capítulo 2. Esta porción de la palabra del Señor, del versículo 1 al versículo 29, nos va a enseñar grandes verdades. Quiero leer, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 10 para poder ampliar lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mis hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este precioso tema, la batalla de la vida espiritual. Sobre este tema quiero compartir con ustedes sobre la batalla de la vida espiritual. En una batalla de guerra hay diferentes armamentos, hay diferentes estrategias de guerra y hay diferentes peligros en el camino. El enemigo es real, el adversario es real, pero esto es la perspectiva humana. Como en experiencia propia las naciones han experimentado las guerras, pero en el pueblo de Dios experimenta una guerra espiritual donde nosotros debemos de hacernos de la palabra del Señor para entender sobre lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre las batallas de la vida espiritual. Y mis queridos hermanos, nos enseña algunas lecciones la palabra del Señor en relación a este tema, porque en primer lugar tenemos el auxilio de la expiación. En las batallas de la vida espiritual, lo primero que tenemos es el auxilio de la expiación. Y la idea acá es que tenemos un abogado para con el Padre, uno que ha prometido y es plenamente capaz de defender a cada uno que solicita perdón y salvación en su nombre. Dependiendo de que él abogue por ellos, él es Jesús el Salvador y Cristo el Mesías, el ungido. Y para entender el concepto de la expiación, por lo menos debemos de tener algunas ideas claves para comprender lo que nos está enseñando Primera de Juan en su capítulo 2. Y mis hermanos, la expiación es una obra o satisfacción presentada a Dios en base a su naturaleza y carácter acerca del pecado, glorificándole plenamente mediante sacrificio. Esta es una forma de explicar la idea que tenemos de expiación, pero también podemos, mis queridos hermanos, entender esta palabra
con este otro concepto para ir ampliando. Llevar nuestros pecados glorificando a Dios incluso donde había pecado y con respecto al pecado, pudiendo así en su amor salir a todos los humanos pecadores buscándolos. Asimismo da al creyente, al que viene a Dios sobre la base de este derramamiento de sangre de su Hijo amado, la certidumbre o certeza de que sus pecados han sido perdonados totalmente y quitados y que Dios jamás volverá a recordarlos. La idea acá que tenemos con la palabra expiación es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, hecho por nosotros maldición. Apareció para quitar nuestros pecados. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificado por nuestra culpa. En pocas palabras, la redención, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otra palabra que se relaciona con la palabra expiación para que nosotros podamos entender lo que hoy nos está enseñando Primera de Juan en su capítulo 2, que las batallas de la vida espiritual, lo que Dios da a conocer a su pueblo, lo que Dios da a conocer al mundo que no es cristiano, es que tenemos el auxilio de la expiación, que va para todo el mundo. Y en especial va para el pueblo de Dios que ya conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida. Él solo es el justo que recibió su naturaleza libre de pecado y como fiador nuestro obedeció perfectamente la ley de Dios. Y así cumplió toda justicia. Todos los hombres de todo país y a través de sucesivas generaciones están invitados a ir a Dios a través de esta expiación absolutamente suficiente y por este camino nuevo y vivo. Hermanos, esto se convierte en una realidad en la vida de toda persona que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. El evangelio, cuando se comprende y recibe correctamente, pone el corazón en contra de todo lo pecaminoso y contra su práctica permitida. Y al mismo tiempo da un bendito alivio a las conciencias heridas de los que han pecado delante del Dios Altísimo. Esta es la primera idea que nos presenta la palabra del Señor sobre las batallas de la vida espiritual. Tenemos el auxilio de la expiación para entender la lección que hoy nos tiene la palabra del Señor. Tenemos el auxilio de la expiación, lo que significa para comprender las enseñanzas de Primera de Juan en su capítulo 2. Pero además de la expiación, también tenemos el resultado del conocimiento divino, de acuerdo a lo que tenemos en el versículo 3 al versículo 11. Las batallas de la vida espiritual también nos enseña que tenemos el resultado del conocimiento divino. ¿Qué conocimiento de Cristo puede ser aquel que no ve que Él es digno de toda nuestra obediencia? La vida de desobediencia muestra que no hay una relación ni honestidad correcta en la vida del profesante. El amor de Dios es perfeccionado en aquel que obedece a sus mandamientos, sabiendo que esto fue lo que cumplió su Señor, lo que obedeció su Señor, y esto es lo que levanta el Señor Jesucristo en la vida de aquellos quienes lo reciben como Salvador y Señor de sus vidas. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros que las batallas de la vida espiritual también tenemos el resultado del conocimiento divino. En el conocimiento de la gracia de Dios,
en él obtiene su marca verdadera y produce su efecto soberano tanto como puede ser en este mundo. Y esta es la regeneración del hombre, aunque aquí nunca sea absolutamente perfecto, pero vemos el impacto de la obra de Jesucristo, de sus sagrados mandamientos en la vida de aquellos quienes son creyentes. Hermanos, el resultado del conocimiento divino, sin embargo, esta observancia de los mandamientos de Cristo tiene santidad y tiene excelencia, que si fuesen universales harían que la tierra se pareciera al cielo mismo, como fue la relación de Adán y Eva cuando todavía no había pecado sobre esta tierra. Y entonces esto nos enseña, mis queridos hermanos, que el mandamiento de amarse los unos a los otros ha tenido vigencia desde el comienzo del mundo, pero podría considerarse como mandamiento nuevo al darlo a los cristianos, porque hay un impacto en la perfección de la persona de Jesucristo, pero también impacta en la vida de aquellos quienes son sus seguidores y sus discípulos. Era nuevo para ellos, como era nueva su situación respecto de sus motivos, reglas y obligaciones. Siguen en estado de tinieblas los que andan con odio y enemistad contra los mismos creyentes. Evidencia de que no hay resultado del conocimiento divino en sus corazones y en sus vidas. Donde hay tinieblas espirituales, estarán entenebrecidos la mente y el corazón, el juicio y la conciencia, y errarán el camino a la vida celestial. No hay evidencia de conocimiento divino en estas vidas. Estas cosas exigen un serio examen de sí mismo, y solo la oración ferviente para que Dios nos muestre que somos auténticos cristianos y donde vamos sacará a luz si hay una conversión verdadera en la vida de cada hombre. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre las batallas de la vida espiritual. Y tenemos el auxilio de la expiación, pero también tenemos el resultado del conocimiento divino, que ese conocimiento de lo alto impacta en el corazón, en la mente, en la conciencia, en la vida de aquellos quienes conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, tenemos otra gran verdad sobre las batallas de la vida espiritual. Versículo 12 al versículo 14, si usted quiere darle lectura a estos versículos. Y la otra verdad que tenemos en estos versículos es que las batallas de la vida espiritual también tenemos el trato divino a los cristianos. El trato divino a los cristianos. Como los cristianos tienen sus estados propios, tienen sus deberes peculiares, pero hay preceptos y obediencia que afectan a todos, particularmente el amor mutuo y el desprecio al mundo. El discípulo sincero más joven es perdonado. La comunión de los santos va acompañado de perdón de pecados. Esta experiencia es legítimo para aquellos quienes se entregan a Jesucristo desde su adolescencia o juventud. Los que tienen la permanencia más prolongada en la escuela de Jesucristo necesitan aún más consejos e instrucción. En otras palabras, tiene que ver con los que ya tienen años y años de conversión y Dios en su gracia les ha dado de vida y vida en abundancia. Disfrutan de esta vida terrenalmente en el peregrinaje de su vida espiritual, comprendiendo que acá la palabra del Señor les está recordando a los más ancianos de la fe, a los hombres que Dios les ha bendecido con muchos años sobre esta tierra, que necesitan aún más de consejos e instrucción de la palabra del Señor, porque es eterna la palabra, porque es auténtica, para que la vida pueda estar de bendición delante de Dios Padre. Y mis hermanos,
La palabra del Señor nos ayuda a comprender de que se debe escribir a los padres y predicadores que nadie es demasiado viejo para aprender y seguir aprendiendo. Pero esto vale especialmente para los jóvenes en Cristo Jesús. Aunque hayan alcanzado fortaleza de espíritu y sano sentido, aunque hayan resistido exitosamente las primeras pruebas y tentaciones en la vida espiritual en relación a la vida de los jóvenes, y aunque hayan roto con las malas costumbres y relaciones y hayan entrado por la puerta estrecha de la conversión verdadera, tenemos que recordar de que la victoria de los jóvenes es por la obra de Jesucristo, por el impacto de su poder, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor en sus vidas. La gloria de las personas jóvenes será la fortaleza en Cristo y en su gracia. Los nuevos jóvenes en la fe solo saben que han nacido de nuevo y son guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para que conozcan más y más a Jesucristo, para que su gracia abunde en ellos. Ellos vencen al maligno por el poder de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en estos versículos tenemos el trato divino de Dios con los diferentes tipos de cristianos en sus diferentes experiencias en haber encontrado a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, pero que es el mismo Señor que está obrando de diferente forma en la vida de aquellos quienes son hijos del Dios Altísimo. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando que las batallas de la vida espiritual, tenemos el auxilio de la expiación, tenemos el resultado del conocimiento divino, pero también tenemos el trato divino a los cristianos, cómo el Señor está obrando con la vida cristiana en sus diferentes experiencias de vida espiritual. Pero también tenemos otra gran verdad, hermanos, en relación a este tema sobre las batallas de la vida espiritual. Versículo 15 al versículo 23, si usted quiere darle lectura en su casa, en su hogar, podemos encontrar otra verdad sobre las batallas de la vida espiritual. Tenemos la advertencia de las dimensiones del pecado, las advertencias de las dimensiones del pecado. Las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió en el orden correcto. Y hay que usarlas por su gracia y para su gloria. Pero los creyentes no deben buscarlas ni valorarlas para propósitos egoístas en que el pecado abuse de ellas. El mundo aparta de Dios el corazón y mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae el amor a Dios. Las cosas del mundo se clasifican conforme a las tres inclinaciones reinantes de la naturaleza depravada del ser humano. La concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto con todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. Hermanos, con esto tiene que ver la concupiscencia de la carne, pero también tenemos la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos se deleitan con las riquezas y las posesiones ricas de este mundo. Esta es la concupiscencia de la codicia, como precaución para los cristianos para no endiosarlo. Tenemos también la soberbia de la vida. Y mis hermanos, en la soberbia de la vida, el hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria, lo cual comprende una sed de honores y aplausos temporales delante de los humanos. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren,
El mismo deseo desfallecerá y cesará dentro de poco tiempo. Pero el santo efecto no es como la lujuria pasajera, porque está cimentada en la obra de Jesucristo, en su bendita palabra y en la obra sobrenatural del Espíritu Santo en lo eterno. El amor de Dios nunca desfallecerá. Muchos vanos esfuerzos se han hecho para eludir la fuerza de este pasaje con limitaciones, distinciones o excepciones. Muchos han tratado de mostrar cuán lejos podemos ir estando orientados carnalmente y amando al mundo. Pero no resulta fácil equivocarse respecto al significado evidente de estos versículos. A menos que esta victoria sobre el mundo empiece en el corazón regenerado, el hombre no tiene raíces en sí mismo y caerá, o en el mejor de los casos será un profesante estéril o un cristiano engañado siendo débil o carnal. De todos modos, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que sin velar y orar y sin cesar no podemos escapar del mundo ni lograr la victoria sobre su Dios y príncipe que ciega este mundo. Todo hombre que niega la persona o alguno de los oficios de Cristo es anticristo. Y el negar al Hijo niega también al Padre y no tiene parte en su favor, porque rechaza su gran salvación, rechaza su gracia. Que esta profecía, la aparición de seductores en el mundo cristiano, nos resguarde de ser reducidos, seducidos. La iglesia no sabe bien de manera humana por nuestras limitaciones muchas veces quiénes son sus miembros verdaderos ni quiénes no lo son, pero sí se prueba los verdaderos cristianos que se hacen más vigilantes y humildes de acuerdo a estas verdades bíblicas, que Jesucristo es Salvador y Señor, que obra a través de su palabra y a través de la obra de su Santo Espíritu. Nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a entender que es la única manera para entender por qué la Biblia dice que somos ungidos. Y saben, hermanos, la bendita palabra del Señor, ampliando lo que hoy nos está enseñando, nos enseña que los verdaderos cristianos son los ungidos, como su nombre lo expresa, son los ungidos por el Espíritu Santo con gracia. Las mentiras más grandes y perjudiciales que difunden el padre de mentiras en el mundo suelen ser falsedades y errores relativos a la persona de Jesucristo. Y solo la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado a través de la palabra del Señor, nos puede ayudar para distinguir, puede guardarnos de los engaños de toda obra satánica. Mientras juzgamos favorablemente a todos los que confían en Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, nosotros vamos a entender que ellos como pueblo obedecen su palabra y procuran vivir unido con ellos. Tengamos lástima y oremos por los que niegan la deidad de Jesucristo o su expiación y la obra redentora de la nueva creación que hace el Espíritu Santo desde el momento en que el hombre nace espiritualmente. Protestemos contra la doctrina anticristiana y guardémonos de ellos lo más que podamos. Tantos grupos religiosos en tinieblas llenos de maldición que contradicen la bendita palabra del Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre las batallas de la vida espiritual, tenemos esta otra gran verdad que nos está enfocando su palabra. Tenemos la advertencia de las dimensiones del pecado, que es responsabilidad de nosotros para tener mucha precaución.
Y hermanos, esta es la gran verdad que tenemos acá, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que es la vida espiritual, sobre las batallas de la vida espiritual. Pero en el versículo 24, mis queridos hermanos, al versículo 29, encontramos otra gran verdad en relación a este tema sobre las batallas de la vida espiritual. También tenemos la exhortación a la firmeza en Cristo. Si tenemos la exhortación a la firmeza en Cristo, la verdad de Cristo que permanece en nosotros es el medio de separarse del pecado y unirse al Hijo del Dios Altísimo. Esto es lo que tenemos en la idea de Juan capítulo 15, versículo 3, versículo 4. ¿Cuánto valor debemos dar a la verdad del Evangelio? Por él se asegura la promesa de la vida eterna. Y esto nos ayuda a comprender que la promesa que hace Dios es adecuada a su propia grandeza, poder y bondad. Es la vida eterna para el mundo, para aquellos quienes reciben a Jesús como su Salvador y Señor. Y nos insta a ser firmes en esta gran verdad. El Espíritu de verdad no mentirá. Noten lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu está en mayúscula. El Espíritu de verdad no mentirá y enseña todas las cosas de la presente dispensación, todas las cosas necesarias para nuestro conocimiento de Dios en Cristo y su gloria en el Evangelio. Esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña a la luz de su palabra en primera de Juan 2:27, si nosotros podemos darnos cuenta de lo que este versículo nos está enseñando. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Este versículo está ligado a la bendita palabra del Señor en primera de Juan en su capítulo 2 y versículo 27. Y hermanos, Juan 16:13 nos ayuda a comprender, a complementar esta idea, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado cuando ofendemos a Dios, que el Espíritu Santo es el que provoca la obra regeneradora cuando un hombre nace espiritualmente. Porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Jesucristo a través de la palabra de Dios, a través del aliento de la palabra de Dios revelado en su palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él como maestro nos enseña para que nosotros no estemos contradiciendo la palabra revelada que glorifica a Jesucristo, porque nunca va a hablar contra la palabra de Dios, más bien va a exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mis queridos hermanos, conectando primera de Juan 2:27, Juan 16:13, nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros que también el apóstol repite la amable palabra hijitos, que denota su efecto. Él persuade por amor. Los privilegios del evangelio obligan a los deberes del evangelio. Y los ungidos por el Señor Jesucristo permanecen con él a través de su palabra y la guianza de su Santo Espíritu. La nueva naturaleza espiritual es del Señor Jesucristo, el que es constante en la práctica
de una relación correcta con Dios desde que conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, prueba y demuestra que ha nacido de lo alto, que ha nacido del cielo, que es parte del reino del Señor y es de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. Entonces, cuidémonos de sostener con injusticia la verdad, recordando que solo son nacidos de Dios los que llevan su preciosa sangre en sus vidas. Y esta preciosa sangre de Jesucristo en sus vidas impactan en sus vidas, caminan con Jesucristo porque aman a Jesucristo, aman su palabra, aman cómo Dios obra a través del poder del Espíritu Santo y su palabra en sus vidas para salir de toda circunstancia de la vida. Pero las palabras de Primera de Juan nos exhortan para que nosotros tengamos esa firmeza en Jesucristo para gloria y honra de Dios Padre. Pero esta es la verdad que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado en relación a las batallas de la vida espiritual. Las grandes verdades que hemos aprendido. Tenemos el auxilio de la expiación. Tenemos el resultado del conocimiento divino. Tenemos el trato divino a los cristianos. Y mis queridos hermanos, también tenemos la advertencia de las dimensiones del pecado. Tenemos la exhortación a la firmeza en Cristo para que Jesucristo sea glorificado en su iglesia. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano pastor. El mensaje de esta mañana tiene que ver con las batallas de la vida espiritual. Y